ve solo a Dios y no le canta al otro. Verdad es el nombre del Señor, verdad es su refugio, aferrándose al ser con el cual uno nada a través y cantando el evangelio imposible de pronunciar, uno ve al Señor Supremo. De esa manera dejamos de ser colocados en un vientre otra vez. No se logra el contentamiento o la compasión sin el gurú. Sí, uno no logra la liberación sin él y solo va y viene de reencarnación en reencarnación, cantando el Mul Mantra, el nombre del Señor, la fuente del néctar, dice Nanak, he encontrado al Señor. Sin la verdad, uno no puede nadar a través del aterrador mar de la existencia, pues este mar es insondeable es insondeable y derrama el peor de los venenos. Pero aquel que se conserva desapegado y más allá del deseo, a través de la palabra del Gurú encuentra a su Dios en el hogar donde el miedo no existe. O falso es el orgullo que uno pone en los apegos del mundo, pues en cualquier momento esto va y viene, y quien sea que se olvide del nombre del Señor, debido a su ego, nacerá solo para ser destruido. Uno nace para morir y ser atado al deseo una y otra vez, y es atrapado en la trampa de Maya y del yo soy. Sí, aquel que no habla del nombre del Señor a través de la palabra del Gurú es conducido a la tierra de la muerte. O, ¿cómo podría uno encontrar la emancipación sin el Gurú? ¿Cómo puede uno contemplar al nombre del Señor sin el Gurú? Aprecien en su mente la sabiduría del Gurú para cruzar el mar tempestuoso de las existencias y encontrar la emancipación y el éxtasis. A través de la sabiduría del Gurú, Krishna levantó la montaña Govardhan. A través de la sabiduría del Gurú, Rama cruza las piedras hasta la otra orilla. Aférrate entonces a la sabiduría del Gurú para lograr el más elevado estado de éxtasis y libérate de todas tus dudas a través del Gurú. Acepta la verdad de la sabiduría del Gurú y nada aferrado a la verdad. Reflexiona en tu ser, alabando a Dios en tu corazón y serás liberado del dogal de llama, el mensajero de la muerte, logrando así a tu Dios desapegado y sin casta. A través de la sabiduría del Gurú son unidos los santos amigos y cuñados. A través de la sabiduría del Gurú, el fuego interno es sofocado y contenido. Alaba entonces el nombre del Señor de la vida. Con tu lengua y con tu mente conoce al Señor insondeable en tu corazón. Aquel que conoce a través del Gurú está complacido con la palabra, pues no hay nada más que uno pueda alabar o dejar de alabar. Así que conoce tu ser y contempla a Dios. Siéntate complacido en tu mente con el Maestro del universo. Trata de conocer a aquel que está en el universo entero y en todas sus partes. Sí, conócelo a través del Gurú, de la palabra del Gurú. Él está gozoso en todos los corazones y a través permanece desapegado de todo. Recita la alabanza pura de Dios a través de la palabra del Gurú y velo a Él, lo más alto de lo alto, con tus ojos. Escucha su palabra, sí, el nombre, con tus oídos y consérvate imbuido en su amor. Marumel Gurunanak, primer canal divino. Deja ya tu lujuria, tu enojo y el calumniar a otros. Abandona tu avaricia y libérate de las preocupaciones. Sí, rompe las cadenas de la duda y consérvate desapegado, pues de esta forma uno absorbe la esencia de Dios en el interior. Así como uno ve el resplandor de un relámpago en la noche, así ve la luz de Dios noche y día en la profundidad de su ser. De belleza sin paralelo es Él, la encarnación del éxtasis. Él es visto a través de la perfecta gracia del Gurú. Encontrando al Gurú perfecto, el mismo Dios lo lleva a uno a través y la luna del firmamento de la mente encuentra el sol de la sabiduría. Viendo lo invisible, uno es entonado en él y lo ve prevalecer a través de los tres mundos. Cuando uno es bendecido con el néctar de Dios,
la ansiedad y el miedo desaparecen. Uno entra en el estado de la experiencia unitiva, conquista su ego y practicando la palabra inmaculada del Shabbat se vuelve lo más alto de lo alto. La sublime esencia del Nam, bien amado, es lo más dulce. Profundo es el núcleo de nuestro ser, la joya del nombre del Señor es obtenida. En ese sendero difícil, el destructor del miedo es encontrado. Así uno no tendrá que pasar por el agobiante ciclo de las reencarnaciones. Pido encarecidamente tener el tesoro del Nam y la alabanza del Señor. Quien recita los cantos del Señor obtiene la sabiduría del verdadero Guru. En la noble congregación de la Satsangat, el modo de vida de uno se vuelve noble y así uno puede cruzar a través del aterrador océano del mundo. Mediante el Shabbat, uno cruza el terrible océano del mundo. Uno apunta las 5 flechas hacia Yama, tensando la cuerda del arco de la 10ª puerta en el firmamento de la mente. ¿Cómo podría el amante de Maya lograr la conciencia del Shabbat? Dice Nanak, el Gurumukh obtiene el soporte de la liberación y por un perfecto destino él encuentra al Señor. El Guru verdadero es intrépido, el refugio de todos, y es a través de la adoración amorosa que uno obtiene a Dios Guru, y en su interior resuena la melodía divina, el éxtasis de la palabra del Guru, y así uno logra ver al Señor desapasionado. Solo vive libre de miedos aquel que no está sujeto al dictado del otro. Sí, tal ser es el mismo Señor visto a través de su maravillosa naturaleza. Desapegado está Él, no viene de ningún vientre, se engendró a sí mismo y se obtiene a través de la sabiduría del Gurú. El Gurú verdadero, aquel mismo que está libre de todo miedo, conoce nuestro estado íntimo, conoce a Dios a través de la palabra del Gurú y aferrándose a su interior encuentra al Señor, ahí no vacila más. Solo estará libre de miedos aquel que eleva a Dios en su corazón y está imbuido noche y día en el nombre inmaculado del Señor. Sí, la alabanza del Señor uno la encuentra en la sociedad de los santos y así de forma espontánea se inmerge en Dios. Aquel que ve a Dios dentro y fuera permanece desapegado y logra contener su mente inestable. Ese ser logra saber de la verdadera esencia del néctar de Dios, quien está más allá de todo, ha estado desde el principio del tiempo y prevalece en los 3 mundos. Marumel Guru Nanak, primer canal divino. Infinito es Dios, el Señor Creador, quien se manifiesta a sí mismo a través de su poder. La criatura es insignificante ante Él. Él crea a todos los seres, los alimenta a todos y su escrito está sobre la cabeza de todos. El Señor prevalece en todo y conduce a todos así como es su voluntad. ¿Cómo podría uno decir quién está cerca y quién está lejos de Él? Sí, encuentra al Señor en cada corazón, de forma manifiesta y no manifiesta, pues Él trabaja en todos con su discriminación. En la conciencia de aquel a quien el Señor une consigo mismo, habita Él. Y a través de la palabra del Gurú, contempla el nombre del Señor, encontrando al Gurú. Él se libera de su duda y se vuelve la encarnación del éxtasis, de la belleza sin paralelo e imperceptible. El Nam, el nombre del Señor, es más valioso para mí que mi propio cuerpo, mente y riqueza. El nombre se va conmigo al más allá y es mi único amigo al final. El Nam, el nombre del Señor, es valioso para mí, es más valioso para mí que mi propio cuerpo, mente y riqueza. El nombre se va conmigo al más allá y es mi único amigo al final. ¿Quién en el mundo del deseo ha logrado la paz en el Gurú, en donde nadie es dueño de nadie? Aquel sobre quien reside la misericordia del perfecto Gurú. A él, ese Gurú caballeroso lo trae a su sabiduría a través de la palabra. Dice Nanak, sirve a los pies del Gurú, quien toma a los extraviados y los lleva de regreso al sendero. Los santos están enamorados de las riquezas del Señor.
sí, de la alabanza del Señor, y a través de la sabiduría del Gurú perfecto, son bendecidos con el nombre de Dios. El buscador espiritual sirve a la puerta del Señor y canta sus alabanzas siempre en su presencia. Quien sea que encuentre al Gurú verdadero es llamado a la presencia del Señor y es bendecido con honor y emancipación en la corte verdadera. Pero el amante de Maya no encuentra refugio en el templo de Dios. Va y viene, vive para siempre afligido. Oh hombre, sirve al Gurú verdadero, insondable, mar de sabiduría, y sé bendecido con las riquezas del Señor, sí, con la joya de su nombre. El cochambre de Maya se desprenderá si uno se baña en el lago del Gurú. El nombre del néctar y será bendecido con el contentamiento. No tardes en servir al Gurú verdadero y permanece desapegado, aún en medio de las ansiedades mundanas. Sirve a aquel que te libera de dudas y aflicciones y no serás presa del dolor otra vez. Si le agradas al uno verdadero, Él te bendice con gloria y no hay nadie más que te pueda instruir. Mira, Dios y el Gurú trabajan en el mismo plano, pues Dios ama al Gurú. Uno lee los Vedas, los Puranas y otros textos sagrados. Otros se sientan y tratan de escuchar con suma atención, pero ¿cómo puede uno hacer que la gran puerta se abra sin el Gurú verdadero, con la que uno podría encontrar la quintesencia? Uno unge su cuerpo con cenizas, pero en nuestro interior están las maldades del ego y del ego negativo. Si con artimañas ingeniosas uno no logra el estado de yoga, sin el gurú verdadero uno no logra alcanzar al Dios insondiable. Uno va a los peregrinajes, hace ayunos, cumple con códigos de conducta religiosa y se va a vivir a los bosques. También da discursos sobre sabiduría, caridad y autocontrol. Pero sin el nombre del Señor uno no logra alcanzar el éxtasis. Sin el Gurú verdadero uno no es liberado de sus dudas. La limpieza de vías de respiración y estómago con tela, pasar la respiración a través del horno de la reverberación, Bujang, el inhalar y exhalar, contener la respiración forzando la voluntad de uno, este teatro religioso no le agrada a Dios, pues es a través de la palabra verdadera del Gurú que uno absorbe la dulce quinta esencia del Señor, Dios. A través de la palabra verdadera del Gurú, es a través de la palabra verdadera del Gurú que uno absorbe la dulce quinta esencia de Dios. Viendo los poderes de Dios, mi mente cree, a través de la palabra del Gurú, veo a Dios prevaleciendo en todo. Dice Nanak, al Dios todo prevaleciente lo veo en todo. Sí, es a través del Gurú verdadero que puedo sondear al Señor insondeable. Hay un Dios creador universal, por la gracia del verdadero Gurú Él es obtenido. Maru Solas, Mehel Guru Amardas, tercer canal divino. Por su voluntad y espontáneamente el Señor creó el universo. Sí, Él trabaja y luego observa su propia maravilla, y así el Señor lo hace todo por sí mismo y permanece absorbido en su propia voluntad. El mundo está envuelto en el caos del engaño y de las pasiones con Maya. Por eso es extraordinario el Gurumukh que medita y conoce. Sí, solo obtendrá a Dios sobre quien se pose la gracia del Señor. Así, Él mismo nos lleva a su unión. Él nos bendice con la gloria y nos une en su ser. Sí, es por la gracia del Gurú que uno conoce el valor de Dios. El ególatra vaga desvariando y engañado por la dualidad. El ego es parte del mundo de la ilusión y en cuanto el ególatra se desvía del sendero pierde su honor, pero aquel que es consciente de Dios está imbuido en el nombre y se inmerge en el uno verdadero. Es el gurú de quien uno obtiene la bendición de la sabiduría y la joya del nombre. Así uno calma sus pasiones y la mente es aquietada. Sí, todo esto es el teatro de Dios y el Señor
por sí mismo nos hace tomar conciencia de él. Aquel que sirve al Gurú verdadero, haciendo a un lado su ser, se encuentra con su amado Dios y logra la paz a través de la palabra. Él se encuentra embebido en la amorosa adoración de Dios y manteniendo su mente en equilibrio, se hace uno con su Señor. Es a través del Gurú que uno obtiene a Dios, el destructor del sufrimiento. Si él encuentra al Señor compasivo, la vida de toda vida es dada. Aquel a quien Dios lo hace suyo toma conciencia y se libera del miedo y de la duda. El Señor mismo nos guía hasta la compañía de los santos y a través de la palabra verdadera servimos al Gurú verdadero. La edad y la muerte no nos tocan y vivimos complacidos con Dios. El mundo se consume en el fuego de las pasiones y así es destruido por el error y la mala intención. Sí, el ególatra nunca encuentra refugio y es a través del Gurú verdadero que la verdad le es revelada. Oh, afortunados son los que sirven al Gurú verdadero. Viven siempre entonados en Dios a través de su nombre. Sí, en su interior están imbuidos en el nombre inmaculado y sus añoranzas son sosegadas con la palabra. Verdadera, siempre verdadera es la palabra del Gurú, pero extraordinario es el ser desapegado que por la gracia del Gurú conoce ese ser desapegado. Vive imbuido en la palabra verdadera y sus idas y venidas cesan. Aquel que concibe la palabra se libera del cochambre de la mente y en su interior habita el nombre inmaculado. Él sirve al Gurú verdadero, liberándose de su ego negativo. El que conoce a través del Gurú conoce la puerta del Señor. Aquel que está privado del nombre del Señor, todo lo que recita es vano. El liberarse de las angustias y de las pasiones te lleva a la gloria de servir al Gurú verdadero. Solo aquel a quien el Señor encuentra por sí mismo logra el conocimiento, y aquel que está privado de la sabiduría no sabe nada. Aquel que tiene el regalo de la sabiduría del Gurú logra que en su interior resuene la melodía de la palabra. Lo que está inscrito para uno por Dios, eso sucede, pues nadie puede borrar lo que viene del Señor y solo habita en la sociedad de los santos aquel que lo tiene así inscrito por Dios. Solo el que tiene la gracia de Dios lo obtiene y vivirá siempre entonado en la palabra verdadera. Nanak reza: oh Dios, bendíceme, pues soy un perdiosero a tu puerta rogando por las caridades de tu nombre. Maru Megel Guru Amar Das, tercer canal divino. Él, el uno solo, manifiesta su función por todas partes, pero extraordinario es el que conoce esto por la gracia del Gurú. Sí, el uno solo prevalece en todos los seres, no hay nada más, nada sin él. El Señor ha creado 84 millones de especies. Sí, esto es lo que los sabios recitan y proclaman, y el Señor trae sustento a todos. Nadie más que el Señor se puede evaluar a sí mismo. Maya y el apego nacen de la negra oscuridad de la ignorancia. Todo el mundo está involucrado en el ego y en la idea del yo soy. Sí, uno es consumido por su fuego interior y sin el Gurú uno no es confortado. El Señor del universo desde sí mismo une y también separa. Sí, desde sí mismo establece y desestabiliza la verdad. Es su comando, es su expansión y nadie más que Él puede comandar a alguien. Aquel quien atrae a su ser está atado a Él y por la gracia del Gurú se libera del miedo a la muerte. En su interior habita la palabra siempre dadora de éxtasis, pero extraordinario es el que conoce esto por la gracia del Gurú. El Señor por sí mismo une a todos consigo mismo. Eso que ha sido escrito por Dios no se puede borrar. Él habita siempre en Dios y lo sirve por la gracia del Gurú. Sirviendo al Gurú verdadero he encontrado el éxtasis eterno y el Señor es compasivo con todos. De sí mismo ha venido a reunirse conmigo y así, mira, me liberé de mi ego negativo, del fuego de mis pasiones y realizando la palabra he encontrado el éxtasis. El que no está apegado a la relación amorosa con el cuerpo y con la familia
y que vive consciente de Dios, lo ve con sus propios ojos. Recita para siempre el nombre del Señor y encontrándose con su amor vive en éxtasis. La mente del ególatra vacila, pues está apegada al otro. O, ¿por qué no fue ese afortunado? ¿Por qué no fue que ese desafortunado murió tan pronto como nació? Desperdicia su vida humana yendo y viniendo y sin el gurú no es emancipado. El cuerpo es impuro cuando está manchado por el ego. Y por más que uno lo lave, no se limpia. Solo será limpiado a través de la palabra. Solo así no se manchará de nuevo. Los 5 enemigos han tomado el control del cuerpo y de la mente, y sin meditar en la palabra uno va y viene. En el interior está la oscuridad de las pasiones, nacidas del engaño, y como en un sueño, uno no logra ver la realidad. Algunos han conquistado sus pasiones y se han apegado a la palabra. A esos afortunados, el gurú los encuentra y en su interior descubren la verdad, pues están imbuidos en el amor a Dios y se inmergen en el equilibrio. El sendero del gurú uno lo encuentra solo a través del gurú. Sí, el sirviente perfecto conoce esto a través de la palabra y la recita desde su interior, saboreando con su paladar su verdadero sabor. Aquel que se sobrepone a su ego a través de la palabra y enaltece el nombre del Señor en su corazón, no conoce a nadie más que al único Dios. Y mira, esta sabiduría le llega de forma espontánea. Sin el gurú verdadero nadie logra el estado de equilibrio, pero el que conoce por la gracia del gurú se inmerge en el uno verdadero. Sirve a su Señor viviendo, entonando la palabra verdadera y se libera de su ego negativo. El ser consciente en Dios medita en Dios, quien lo bendice con virtud. En su juego de ajedrez, sus figuras siempre salen victoriosas. Dice Nanak, a través del nombre se inmerge en el uno verdadero y a través de él es bendecido con honor. Marumegele Krua Mardas, tercer canal divino. Nuestro Dios benévolo y verdadero es el Señor de toda vida y nos es revelado por el servicio del Guru, sí, meditando en la palabra del Shabbat. Hay solo una ley benigna y un comando, sí, es Él quien atrae a todos y cada uno a su tarea, época tras época. Solo aquel que lo conoce es puro e inmaculado. A Él, el Dios dador de éxtasis, lo encuentra por sí mismo. Sus labios imbuidos en la palabra recitan la alabanza del Señor y es honrado en la puerta verdadera. El que vive consciente de Dios es bendecido con la gloria a través del nombre, pero el calumniador ególatra pierde pierde casta frente a Dios. Si los que están imbuidos en el nombre son los seres perfectos, los que viven desapegados, entonados en su ser. El que muere para su ego a través de la palabra es Él, el ser perfecto. Lo que nuestro Dios, el héroe, proclama es que dentro del cuerpo en verdad está la laguna del néctar y la mente bebe de ella con toda devoción. El pandit lee y después instruye a otros, sin darse cuenta que en su propio hogar hay fuego. Sí, sin servir al Gurú perfecto, uno no es bendecido con el nombre del Señor, y mientras más lea, menos estará en paz. Algunos se untan cenizas, pero ¿habrá alguien que haya domado su ego sin la palabra? Más bien vive en medio del fuego, engañado por la duda y por la idea de untarse cenizas. Algunos permanecen desapegados aún en medio de su hogar. Ellos mueren para su ego a través de la palabra y habitan siempre en el nombre del Señor. Viven imbuidos en el amor del Señor y a través de la reverencia en Dios se entonan en él. El ególatra calumnia a Dios y es destruido, pues en su interior ladra el perro de la avaricia. A ese ser llama, lo agarra firmemente y lleno de arrepentimiento se va de este mundo. A través de la palabra verdadero
Satnam, a través de la palabra verdadera, uno es honrado en verdad. Sí, sin el nombre no hay nadie que esté emancipado. Y sin el guru verdadero, nadie encuentra el nombre, pues tal es la voluntad de Dios. Hay buscadores y adeptos que dan un inmenso espacio en su mente a Dios, mientras que hay otros que están imbuidos siempre en el nombre del ser absoluto y sin forma. Sí, a quien sea que Dios por sí mismo encuentra, ese ser logra conocer su misterio y a través de la amorosa adoración de Dios se libera de sus miedos. Uno se sabe limpiar muy bien y hacer muchas caridades, pero no tiene conocimiento. Otro lucha tenazmente y logra controlar su mente y de manera sencilla se funde en la palabra verdadera y se une con Dios. El Señor por sí mismo crea y bendice con gloria y de sí mismo nos une en su ser por su voluntad. Así entra Él en la mente, por gracia. Oh, esto es lo que mi Señor proclama. Los que sirven al Guru verdadero son los seres reales. Sí, los ególatras falsos no saben cómo servirlo. El Señor por sí mismo crea todo y observa todo, atrayéndolo así como es su voluntad. Hay solo un Señor benévolo, época tras época, y cuando nuestro destino es perfecto, uno lo conoce a través de la palabra del Gurú. Aquel que se une con Dios a través de la palabra no es separado más, pues es por su gracia que uno lo encuentra de forma espontánea. A través del ego, uno se llena en el mundo de la basura de Maya y va y viene aferrado al otro. De aquí que no sea emancipado sin servir al Gurú verdadero. Oh mente, medita en esto y ve. Si solo ocurre lo que está en la voluntad del Señor, por sí mismo uno no puede hacer nada y no podrá. Es a través del nombre del Señor que uno es bendecido con gloria y honrado en la corte verdadera. Marume, el Guru Amardas, tercer canal divino. El que vino debe partir y el que está apegado al otro es atrapado en el dogal de llama. Sí, aquel a quien el Guru verdadero salva, nada hasta la orilla y a través de la verdad se inmerge en el uno verdadero. El Señor Creador crea todo de sí mismo y después lo observa. Sí, solo es tomado en cuenta porque Él, aquel sobre quien reside su gracia y el que ha logrado la sabiduría por la gracia del Gurú, conoce todo, mientras que el ignorante realiza actos obscuros. El arrogante Mahmoud es cínico y no entiende. Él muere una y otra vez solo para reencarnar. Su vida se desperdicia de manera inútil. El Gurumukh está imbuido en el Nam, el nombre del Señor. Ahí encuentra la paz, fundiéndose de manera intuitiva con el Señor verdadero. En desbandada e involucrada en numerosos conflictos mundanos, la mente se oxida, pero cuando se encuentra con el Gurú perfecto, es transmutada en oro otra vez. El Señor lo perdona, así obtiene el éxtasis y encuentra a Dios a través de la palabra perfecta del Shabbat. La novia de mente falsa permanece desaprobada. Sin mérito alguno, ella comete error tras error. Su mente es inestable, recita lo insípido y con una mente falsa no logra obtener el nombre. La novia sin virtud no es amada por su señor. Sí, tiene la mente impura y vive en el vicio, pues sin conocer el sabor de su esposo, la tonta no entiende nada sin el gurú. Sí, tiene una mente viciosa y se hace daño a sí misma. Ella se arregla y se adorna, pero su esposo no la ama. La novia virtuosa goza siempre de su Señor y se une en él por la gracia del Gurú verdadero. El Señor mismo comanda todo y lo observa. A algunos los perdona de acuerdo a su eterno escrito. Así viven ellos imbuidos en el nombre y logran al uno verdadero. Sí, el Señor por sí mismo los une consigo mismo. El ego hace a la mente correr por todas partes y ser apegada, pero aquel que en verdad está entonado en Dios, por la gracia del Gurú, se inmerge en equilibrio. Sí, el Señor desde sí mismo
une, conserva y lo observa todo, pero nadie llega a saber esto sin el gurú. Algunos hay que están despiertos, meditando en la palabra, otros están apegados a la malla, y esos desafortunados se encuentran siempre dormidos. Sí, el Señor es el mismo, el creador y la causa, y nadie más puede hacer nada. A través de la palabra del gurú, uno se sobrepone a la muerte y eleva el nombre del Señor en su corazón. Sí, a través del servicio del verdadero gurú, logra el éxtasis y se inmerge en el nombre del Señor. Apegado al otro, el mundo vaga enloquecido y engañado por Maya su corazón sufre, pues aunque usa una infinidad de túnicas, no logra nada. Sí, sin el gurú uno no encuentra la paz. ¿A quién culpar cuando Dios mismo hace todo como es su voluntad? Él conduce todo de esa manera. Él mismo es benefactor y dador de éxtasis. Y así como es su voluntad, así son los humanos conducidos. Él mismo es el creador absoluto. Él mismo es quien goza de su creación. Él mismo está desapegado y también apegado. Él mismo es inmaculado y compasivo. El amante del néctar, el hukam de su comando, no puede ser borrado. Solo tienen una buena fortuna quienes conocen al uno solo. Él habita en todos los corazones, el gran dador, Señor de toda vida. Él es manifiesto y no manifiesto al mismo tiempo. Y aquel sobre quien se posa la gracia del Gurú es liberado de todo miedo y duda. Por la gracia del Gurú uno conoce a su único Dios y en su interior reside el nombre. Revelado a través de la palabra, solo estará bendecido aquel a quien tú bendices. Oh Dios, sí, a través del nombre uno se gana esa gloria. Marumel Guru Amardas, tercer canal divino. Alabo a mi verdadero e insondable Dios, pues el mundo entero está bajo la influencia del poder de nadie más que de Él. Él es quien goza en los corazones y habita siempre en paz. Verdad es el Maestro, verdad es su nombre, y es por la gracia del Gurú que uno lo eleva en la mente. Sí, Él por sí mismo viene a habitar en mi corazón, y yo soy liberado del dogal de la muerte. ¿A quién podré alabar y servir? Al Gurú verdadero, y cantaré la palabra de su Shabbat. A través de la palabra verdadera, la mente es iluminada para siempre, y el lodo de mi corazón florece, el loto de mi corazón florece. El cuerpo es inestable como el papel, y si una gota de agua cae sobre él, mira, se destruye sin tardanza. Pero aquel que conoce por la gracia del Gurú y en su interior vive el nombre, su ser brilla como el oro. Pura y sin mancha está su cocina, permanece marcada por la huella de una conciencia despierta y se alimenta a sí mismo del nombre del Señor. Lo principal en su vida es la verdad de Dios. Está saciado para siempre y es puro, santificando el nombre, aquel en cuyo corazón vive el nombre del Señor. Oh, ofrezco mi ser en sacrificio a aquel que dedique su vida a la verdad, que recite la alabanza del Señor y se conserve siempre despierto. Mira, en su interior reside la verdadera paz y su boca está compenetrada en la esencia del Señor. Elevo mi mente solo el nombre del Señor. Si no alabo a nada ni a nadie más, habito solo en el único Dios, en nadie más. El Gurú perfecto me ha revelado toda la verdad y así habito en el nombre verdadero. He vagado por miles de nacimientos y muertes, habiendo sido desviado del sendero por nadie más que por mi Señor. Sí, sí, el Señor se reúne conmigo. La verdad me será revelada por la gracia del Gurú y así conoceré la palabra eterna. Yo, un malhechor, estoy totalmente atrapado en la lujuria y el enojo. ¿Con qué cara puedo entonces recitar algo? Oh Dios, cuando no te he servido y me encuentro sin ninguna virtud. Oh Señor, deja que esta piedra que se hunde sea salvada por tu misericordia. Tu nombre es eterno y siempre verdadero. No,
Nadie puede hacer nada excepto mi Señor Creador. Y lo que sea que Él haga o mande que se haga, solo eso va a suceder. Si Él por sí mismo decide perdonar a alguien, ese ser será bendecido con éxtasis y vivirá para siempre en el nombre. Si este cuerpo es la tierra y la palabra infinita, la semilla, entonces uno tiene tratos con el mismo Señor verdadero, pues dentro de uno germina el grano de la verdad en gran abundancia y en uno habita el nombre. Oh Dios, bendíceme con la virtud a mí, que soy un malhechor, perdóname y bendíceme con tu nombre. Sí, aquel que tiene la conciencia de Dios es en verdad honrado y vive en el nombre del único Dios. Las riquezas del Señor están en nosotros, pero eso no lo sabemos. Extraordinario es aquel que sabe esto por la gracia del Gurú. Sí, quien se vuelve Gurumukh logra esa riqueza y vive para siempre en el Nam. El fuego de la ansiedad y los vientos del deseo les fluyen con furia. Ellos viven siempre perdidos en la duda. Satnam 1049. En el amor y el apego a la maya no logran ningún entendimiento. Sí, los ególatras manmus están ciegos, pero a través de la sabiduría del Guru, el Nam es revelado gloriosamente. Los manmuks están dormidos debido al ego y a la maya. Sí, ellos son destruidos, pues no tienen su vista puesta en su hogar interno y así calumnian a otros. Se queman en el fuego de las preocupaciones y en forma permanente viven siempre en dolor. El Señor Creador hace por sí mismo lo que es su naturaleza, pero uno logra el conocimiento solo si toma conciencia de Dios. Dice Nanak, los que están imbuidos en el nombre tienen sus mentes puras y habitan siempre en el nombre. Maru Megel Mardas, tercer canal divino. Sirve solo a tu único Señor, quien es eternamente verdad. El mundo apegado a otro es ilusorio y falso. A través de la palabra del Guru, uno alaba siempre al uno verdadero. Sí, solo el que vive en la verdad está complacido con la verdad. Los virtuosos son muchos, oh Dios, pero yo no conozco ni uno. Eres tú quien me une contigo, oh vida de toda vida. Eres tú quien perdona y bendice con gloria. Mi mente está imbuida en la sabiduría del Gurú. Ahora me deslizo sobre la ola de Maya y bendecido con la palabra del Gurú, mi mente se ha vuelto pura y me he liberado de la idea del yo soy. En total equilibrio canto tu alabanza, embebido en tu amor. Oh Dios, mis labios recitan tu nombre. El ególatra pasa sus días diciendo esto es mío, desde que nace hasta que muere. Paga en total ignorancia y el emisario de la muerte lo observa a cada momento mientras sus días se acaban y su vida se desgasta. Uno vive en la avaricia sin saber ni ver la muerte rondar sobre su cabeza. Mira, lo que sea que uno hace aquí, eso será con lo que se confronte en el más allá. Y habiéndosele acabado sus días, ya no podrá hacer nada. Verdadera es la reputación de aquellos que dedican su vida a la verdad. Sí, los ególatras, que están apegados al otro, sufren y se acongojan al final. Oh, nuestro Señor es el maestro de ambos fines y es con el virtuoso con quien está complacido. Uno se ve bello, adornado con la palabra del Gurú. Sí, con la esencia del nombre la mente está intoxicada y uno deja de mancharse con el coqueteo de Maya, pues es a través del Gurú que la mente permanece complacida con el nombre del Señor. Él, el único Señor, trabaja en medio de todo y es por la gracia del Gurú que se vuelve el uno manifiesto. Sí, aquel que conquista su ego vive en éxtasis y bebe del néctar a través del nombre verdadero. El Señor nos libera de nuestro dolor y de los afectos de nuestros errores. Sí, es por la gracia del Gurú que uno medita en la palabra y así sirve a Dios. Escucha pues el Señor mismo, lo hace todo y por la gracia del Gurú, nuestro cuerpo medita en la palabra y así sirve a Dios. Escucha,
pues el Señor mismo lo hace todo y por la gracia del Gurú, nuestro cuerpo y nuestra mente se llenan de Dios. El mundo se confunde en el fuego de la maya. Solo meditando en la palabra, ese fuego puede ser sofocado en el ser. Recita por sí, en el ser que tiene la conciencia de Dios y entonces su interior queda en paz. Vive en éxtasis y a través de la palabra del Gurú recita por siempre el nombre. Aún los Indras, sentados en sus tronos, viven con el temor de la muerte. Hacen muchas maniobras, pero Yama no se quita de encima. Sí, cuando uno se encuentra con el uno verdadero es emancipado, pues con nuestra boca nos embebemos con la esencia del Señor. La mente del ególatra no adora a Dios, pero los seres conscientes de Dios están en éxtasis y en paz. Oh, pura y santificada es siempre la palabra de aquel que está impregnado en su interior de la sabiduría del Gurú. He puesto mis pensamientos en Brahma, Vishnu y Shiva, pero ellos están atados a los tres mundos y así la emancipación está en su destino. El Gurumukh conoce la sabiduría espiritual del Señor día y noche. Él canta el santo nombre del Señor. Podrá leer los Vedas, pero no toma conciencia del nombre del Señor. Y siendo engañado por la maya, lee solo para crear conflictos. Sí, aquel en cuyo interior está el cochambre del error. ¿O cómo puede ese ciego ignorante ir a través de ese mar innavegable de las existencias? Muchos discursan sobre los diferentes puntos de vista acerca de los Vedas, pero en su interior no están empapados en Dios y no conocen la palabra. Los Vedas hablan solo de virtudes y de vicios, pero el Gurumukh busca el néctar de Dios. Hay un Dios verdadero. No hay nada sin él, dice Nanak. Quien está imbuido en el nombre, su mente es pura y recita solo lo que es verdad. Marumegel Guru Ramdas, tercer canal divino. El Señor verdadero ha establecido su verdadero trono. Sí, Él habita en nuestro ser, en donde no hay ni apegos ni maya. Aquí en nuestro corazón, Él habita siempre y puros se vuelven los actos del ser consciente de Dios. Satnam 1050. Maestra, ahorita no puedo, estoy ocupada, después le hablo. La verdad Okay, es su mercancía. Satnam, la verdad es su mercancía, la verdad es su comercio. En él no hay ni duda ni trato con el otro, y así gana la riqueza exhausta de la verdad. Pero solo aquel que medita en esto, solo esto lo puede conocer. Solo se dedica a la verdad aquel que es guiado por Dios, cuyo destino es grandioso y en cuyo interior está la palabra. A través de la palabra verdadera, él canta las alabanzas del Señor, se conserva imbuido en la palabra y medita en ella. Uno debería alabar solo al Señor verdadero, ver al uno solo y nadie más. La sabiduría del Gurú es la escalera para alcanzar la sabiduría celestial. Y es a través de la joya de la sabiduría que uno se libera de su ego negativo. A través de la palabra uno quema y consume el amor a Maya, pero cuando tal es la voluntad del Señor, la mente de uno ama la verdad. Sí, todo lo que el hombre verdadero hace es verdad, pues él conquista el hambre del ególatra. Es Dios quien creó tanto a Maya como al apego, pero extraordinario es el ser consciente en Dios que tiene este conocimiento. Si tal ser practica la verdad y ve sus actos son puros y verdaderos. Él hace las acciones que complacen a mi Dios y a través de la palabra quema en su ser el sentido del ego y el deseo ardiente en su interior. Instruido en la sabiduría del Gurú, su interior permanece fresco, pues él se sobrepone a su idea de yo soy. Aquellos que están dedicados a la verdad, les complace todo lo que Dios hace. Ellos se ven bellos a través de la verdad, siendo bendecidos con la palabra verdadera.
Sí, aquellos que son verdaderos aquí también son verdaderos en la puerta del Señor y son bendecidos por la mirada de gracia del Señor. Aquel que vive atado al otro y no a la verdad de Dios, tiene dolor por todas partes. Estando apegado a la ilusión y sin el gurú no se imagina lo que en verdad es el dolor y el placer, y vive atrapado en el dolor que le causa el enamoramiento a Maya. Aquellos que a través de su mente están complacidos con la palabra verdadera, practican lo que estaba escrito para ellos por Dios. Así viven y contemplan al uno verdadero y están imbuidos en la verdad de Dios. El servicio del gurú les es dulce y se encuentran en éxtasis, envueltos en el trance del equilibrio. Recitando el nombre de Dios, su mente se purifica y al dedicarse al servicio del gurú lo aman cada vez más y más. Aquellos a quienes el gurú verdadero ata a la verdad de Dios viven en éxtasis. Tal es la voluntad de Dios y así se encuentran con su Señor. Sí, aquellos a quienes el gurú verdadero protege son emancipados y los demás son destruidos por el amor a la Maya. El Gurumukh toma conciencia de la palabra verdadera del Shabbat. No tiene ni familia ni madre. El único Señor prevalece en todos los corazones y en el núcleo de todo es el soporte de toda vida. Aquel que ama su ego y la idea del otro no se lleva nada al más allá, pues tal es la voluntad del Señor. Si quien sea que practique la verdad, instruido por el Gurú verdadero, es liberado de sus aflicciones por el uno verdadero. Oh Dios, cuando me bendices estoy siempre en éxtasis. Practico la verdad a través de la palabra verdadera, pues en mi interior estás tú, el uno verdadero. Sí, mi mente y mi cuerpo se santifican y el tesoro de mi corazón es desbordado con tu devoción. El Señor mismo lo observa todo y emite el comando. Sí, todo lo que es su voluntad. Él lo hace funcionar y quien sea que esté desapegado e imbuido en el nombre, su cuerpo, su mente y su boca se encuentran embelesados con la gracia del Señor. Marumegel Guru Amardas, tercer canal divino. El Señor de sí mismo se creó a sí mismo. Y mira, Él, el uno, trabaja a través de todo, escondido en nuestro interior. Y quien sea que se conozca a sí mismo, conoce también que Dios, la vida de toda vida, es lo principal en todo. Él quien creó a Brahma, Vishnu y Shiva, Él también los ata a todos y a cada uno a sus tareas. Y a quien sea que Él ame, lo une Él mismo a su ser. Sí, aquel que conoce al uno solo por la gracia del Gurú. ¿Qué es este mundo? Este mundo es temporal. En el interior uno se involucra con la ilusión y la mente de uno es saturada de pensamientos que conducen al error. Pero aquel que realiza la palabra del Gurú alaba siempre la presencia permanente de Dios. Los que echan sus raíces en Dios viven siempre en éxtasis, pero los que están apegados a las ramas desperdician su vida en vano. Sí, los que recitan la palabra del néctar dan el fruto de ese néctar. Oh Dios, no tenemos mérito alguno. ¿Qué podemos decirte? Pues tú lo observas todo y pesas todo en tu balanza. Por la gracia del Gurú sé que así es como es tu voluntad. Así seré. Cuando tal es tu voluntad, tú me atas a la verdadera tarea y así me deshago de mi maldad y me inmerjo en tus virtudes. Pues eres el único ser sin mancha que vive en la virtud y es a través de la palabra del Gurú que eres revelado. Te veo solo a ti, mi único Dios, a donde sea que volteo a ver, pues a través de la palabra me he quitado del sentido de la maldad y del otro. Y mira, te veo a ti, mi único Señor, inmerso en tu singularidad, envuelto en tu amor. El otro del cuerpo se marchita de seguro y aún así el ególatra, ciego por su ignorancia, no realiza la palabra. Si buscara en su interior por la gracia del Gurú, encontraría que dentro de él el Señor de toda vida ha estado siempre.
El Señor purga la fortaleza del cuerpo, capturada por los 5 enemigos a partir de errores y desviaciones de la mente. Y así uno enaltece al Señor nuestro amor en el corazón. Satnam, el Señor purga la fortaleza del cuerpo, capturada por los 5 enemigos, a partir de errores y desviaciones de la mente. Y así uno enaltece al Señor, nuestro amor en el corazón. Lo que sea que uno busca, lo encuentra ahí y se conserva imbuido en el amor de su Señor, así como la planta de la rubia en su color. El ególatra dice las verdades, pero él mismo no las entiende y así va y viene sin encontrar refugio. Pero el ser consciente de Dios, sabio en la alabanza del Señor, conoce al uno época tras época. El ególatra realiza los actos que lo conducen al dolor, pues no aprecia la palabra en su interior. Y así, ¿cómo puede penetrar en el estado de Dios? Si por la gracia del Guru el Shabbat verdadero habita profundo en la mente del Gurumukh, este sirve para siempre al Señor dador de éxtasis. Oh Dios, donde sea que volteo a ver, ahí te veo. Es a través del Gurú verdadero que puedo saberlo todo y vivir para siempre. Solo en el nombre del Señor, unir mi mente, Sadhana, en mi mente, eso, en eso. Cuando uno está unido en el nombre, es santificado, sí, en el nombre del Señor. Uno se ahoga, aún sin agua, va y viene, sin realizar el nombre. Y mira, otros reconocen el nombre. Por la gracia del Gurú. Es a través del Gurú perfecto que en esta verdad es revelada. Sin el nombre del Señor, uno no es liberado. Es a través de su nombre que uno es bendecido con gloria y es imbuido en el amor de Dios de forma totalmente espontánea. Sin la palabra del Gurú, la ciudad del cuerpo se derrumba al final. Las idas y venidas no cesan. Pero aquel que alaba la palabra verdadera, inmerge en el ser verdadero, si aquel que conoce al uno solo por la gracia del Gurú. Aquel a quien el Señor bendice, obtiene al uno verdadero. En su interior es enaltecida la palabra verdadera. Dice Nanak, los que están inmunes en el nombre del Señor, sin forma, conocen al uno verdadero y la puerta verdadera. Marusa